Hola, hola a todos y todas. Yo soy el Dr. Saider y lo que veremos a continuación no es un procedimiento común, ni mucho menos una limpieza facial superficial. Lo que muestra este video es la manipulación de un caso de acné noduloquístico severo que, por su complejidad clínica, debió haber sido manejado en un entorno médico especializado, con protocolos claros de asepsia, analgesia y un seguimiento sistémico. Desde el primer momento se observa un paciente joven, probablemente en la segunda década de la vida, pero con signos clínicos de inflamación dérmica extensa. La superficie cutánea está comprometida por múltiples lesiones nodulares, muchas de ellas con exudados purulentos, inflamación difusa y en algunos casos signos visibles de ruptura folicular, con salida de detritos queratínicos y pus. El cuadro clínico corresponde a un acné conglobata, y esta es una de las formas más severas dentro del acné inflamatorio. Uno de los aspectos más preocupantes es la evidente ausencia de analgesia tópica o sistémica. La manipulación no se realiza en un entorno estéril, que con instrumentos que, aunque probablemente desinfectados, no sigue los estándares quirúrgicos, los estándares exigidos para el drenaje de lesiones dérmicas. Esto incrementa el riesgo de diseminación, el riesgo de celulitis facial, impétigo secundario o incluso complicaciones más severas como la tromboflebitis del seno cavernoso, especialmente si se manipulan zonas del triángulo nasogeniano. Desde el punto de vista fisiopatológico, estas lesiones no son simples comedones. Lo que se está extrayendo y que vemos salir con dificultad, acompañados de gritos de dolor, es material purulento que ha evolucionado a través de un proceso de inflamación sostenido por la colonización del Cutibacterium acnes, seguida por sobreinfección bacteriana probablemente de Staphylococcus aureus o piógenes, con formación de abscesos subcutáneos encapsulados. En el video, tal vez no exactamente ahora, pero se escucha, aún queda un bulto más. A lo que ellos se refieren con ese bulto es que ese bulto médicamente es un nódulo dérmico con contenido inflamatorio, cuya extracción por presión externa, sin drenaje controlado, pueden causar ruptura interna y fibrosis cicatricial. De hecho, muchos de estos pacientes terminan desarrollando cicatrices atróficas en forma de picahielo o en vagón o cicatrices queloides, sobre todo si el paciente tiene una predisposición genética a la fibrosis. A lo largo del video se realizan múltiples extracciones con un alto grado de manipulación tisular, lo que provoca sangrado capilar y trauma dérmico difuso. Este procedimiento, lejos de ser terapéutico, en este contexto puede agravar el cuadro de inflamación, la hiperpigmentación inflamatoria y, en casos extremos, necrosis localizada. Desde el punto de vista del tratamiento, este paciente debería estar bajo un régimen médico sistémico. La primera línea de acné noduloquístico es un retinoide que reduce la producción del sebo e incluso inhibe la proliferación del Cutibacterium acnes, pero su uso debe ser supervisado por un dermatólogo, debido a que tiene efectos adversos como hepatotoxicidad, teratogenicidad y alteraciones en el estado de ánimo incluso. Adicionalmente, el paciente debería estar recibiendo antibióticos sistémicos como la doxiciclina, moniciclina o clindamicina, idealmente guiados por un antibiograma, porque estas lesiones tienen que ser cultivadas. También sería necesario integrar un protocolo de cuidado tópico, limpiadores con peróxido de benzoilo, retinoides tópicos y agentes despigmentantes si ya hay cicatrices, que sí las hay. Un punto crítico que en este video se expone, sin quererlo, es la necesidad urgente de educación y regulación del ejercicio estético en contextos donde no hay un personal médico presente, porque no todo lo que parece una limpieza profunda lo es. Estamos viendo una intervención invasiva con implicaciones clínicas serias, realizada fuera de un entorno hospitalario, sin el equipo adecuado para manejar una complicación inmediata, como una reacción alérgica, un sangrado profuso o una infección sistémica. El dolor del paciente es evidente, no solo es físico.
El sufrimiento emocional, la vergüenza, el cansancio de haber probado múltiples soluciones sin éxito, están latentes en cada gesto. Es un recordatorio poderoso de que el acné severo no es un problema menor, es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, con implicaciones profundas sobre la calidad de vida, la autoestima y la salud mental. Este video, aunque probablemente no fue grabado con fines médicos, sirve como ejemplo de lo que no debe hacerse. La extracción manual sin guía médica no solo es ineficaz en estos casos, sino potencialmente dañina. Los pacientes con acné nódulo quístico no necesitan limpieza facial, necesitan un dermatólogo, y esto debe decirse con claridad. Ningún tratamiento tópico, ningún procedimiento de cabina, ningún masaje por sí solo resolverá este tipo de patologías. Aquí lo que se requiere es evaluación integral, estudios complementarios para ver si hay desequilibrios hormonales y un plan terapéutico individualizado. De lo contrario, lo que estamos haciendo es prolongar el sufrimiento y multiplicar secuelas. Y como profesionales, tenemos la responsabilidad de identificar los límites de nuestra competencia, porque la piel, aunque accesible, visible y manipulable, es un órgano, y como todo órgano, merece respeto clínico. Y esto, insisto, no es un tema menor. La medicina estética y la dermatología no son campos ajenos al rigor ético. Estamos hablando de salud, de tejidos vivos, de la cara de una persona, de microorganismos que pueden migrar, de inflamaciones que si se manejan mal pueden derivar a incluso infecciones sistémicas, secuelas permanentes. Además, en este tipo de cuadros severos, una intervención como la que se muestra en el video puede incluso generar un efecto de rebote inflamatorio, conocido como fenómeno de Koepner, donde nuevas lesiones aparecen como respuesta al trauma físico. Es decir, el intento de mejorar la piel puede desencadenar más lesiones, más inflamación, más dolor. ¿Dónde están los criterios de severidad? ¿Dónde está la evaluación del impacto psicológico? ¿Dónde está el acompañamiento terapéutico a largo plazo? Una verdadera estrategia de tratamiento para este tipo de acné requiere establecer objetivos terapéuticos claros, reducir la inflamación, controlar la colonización bacteriana, evitar la formación de nuevas lesiones y minimizar las secuelas cicatriciales. Todo esto se logra con una combinación de terapias farmacológicas, protocolos tópicos, intervenciones dermatológicas específicas y educación al paciente. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó, coméntame y suscríbete.